¿Alguna vez has sentido que, aunque todo esté bien afuera, tú por dentro estás en caos? Que aunque nadie te pida nada, igual estás agotada. Aunque no estés haciendo nada, igual sientes que no puedes más. Eso, mi amor, no es flojera. Es saturación emocional. Y no es tu culpa. Quédate, porque hoy vamos a hablar de una verdad que nadie dice en voz alta. La paz interior no llega cuando todo se calma, sino cuando tú aprendes a dejar de pelear contigo misma. Yo también me levantaba con el corazón enredado. Con la cabeza llena de pendientes, de culpas, de dudas. Dándolo todo para todos, y sintiéndome sola por dentro. Hasta que un día entendí algo que me voló la cabeza. La verdadera paz no es tener todo bajo control, es dejar de cargar lo que nunca te correspondía. Y de eso va este vídeo. De cómo empezar a soltar. A regresar a ti. A respirar sin sentir culpa. Muchas veces creemos que cuando tengamos más tiempo, más dinero, más calma afuera, vamos a estar bien. Pero la paz no viene de afuera. Puedes estar en la playa, sin deudas, sin jefes, y aún así sentirte vacía. ¿Por qué? Porque tu mente está hecha un campo de batalla. Porque aprendiste a resolverlo todo menos a escucharte. Porque no se trata de que el mundo se calle. Se trata de que tú aprendas a dejar de gritarte por dentro. Y eso no lo enseñan en la escuela, ni en la universidad. Lo aprendes cuando tocas fondo. O, cuando decides que ya no quieres seguir sobreviviendo. Si esto te está moviendo algo por dentro, no cierres este vídeo. No es casualidad que estés aquí. Este canal es para mujeres que ya no quieren seguir escondiéndose detrás de la fuerza. Que quieren llorar sin culpa, volver al cuerpo, y construir su paz sin pedir permiso. Así que si eres una de esas, suscríbete. No por mí. Por ti. Porque necesitas este espacio más de lo que crees. Yo soy Kat, y no vengo a darte frases bonitas. Vengo a darte verdad, fuego y libertad. Si sentiste que este vídeo te habló al alma, comenta. Estoy lista para volver a mí. Y si quieres ir más allá, únete a mi workshop Volver a ti. Ahí no venimos a fingir calma. Venimos a reconstruirnos desde el placer, la calma y la verdad. Te espero. Porque si hay un camino de regreso. Y empieza por ti. Hay días en los que ni tú misma te aguantas. Estás tan llena por dentro, tan cansada, tan pasada de todo. Que con la mínima provocación explotas. Te sientes culpable después, claro. ¿Por qué no era para tanto? Pero tú sabes que no es solo por ese comentario, ni por ese mensajito, ni por esa cara que te pusieron. Tú sabes que lo que estalló en ese momento, ya venía acumulándose desde hace rato. Te pasa que vas aguantando. Y aguantando. Y aguantando. Y de repente. Una tontería, empiezas a pelear con los de tu alrededor y ellos sin entenderte comienzan a decirte. ¿No has limpiado eso aún? Estás muy sensible. Relájate. Y ahí, te rompiste. No fue la frase. Fue el cansancio. Fue sentir que nadie nota todo lo que tú haces. Fue tener la cabeza en mil cosas. Fue haber dormido mal, haberte callado mucho, haber dicho sí cuando querías gritar un no. Primer hábito que cambia todo, respira antes de reaccionar. Suena simple. Pero esto no es un consejo de Pinterest. Respirar es un escudo. Es tu manera de decirle al mundo. Espérate. No me voy a dejar arrastrar por esto. Respirar antes de estallar es darte poder de vuelta. Es recuperar tu centro cuando todo parece estar diseñado para sacarte. Una chica me escribió por WhatsApp. Kat, exploté con mis hijos. Solo me pidieron algo simple. Pero ya venía tan cargada, tan ignorada por todos, que los grité. Me encerré en el baño y me sentí un monstruo. Nadie lo entiende. Y sí, pasa. Pasa cuando pasas de largo por ti una y otra vez. Cuando haces todo para los demás y no tienes ni 5 minutos para sentarte a sentir. Ahí es donde respiras o revientas. ¿Por qué es tan importante esta pausa? Porque el cuerpo reacciona antes que la mente. Tú crees que estás tranquila, pero tu cuerpo ya está en alerta desde que abriste los ojos. Tu cuello está tenso. Tu pecho apretado. Tu mandíbula dura. Tu estómago revuelto. Vives en estado de defensa. Y cualquier cosita te saca.
No porque seas una histérica, sino porque estás agotada. ¿Qué puedes hacer? Haz esto, en serio, cada vez que sientas que la rabia te sube. Detente. Aunque sea un segundo. Inhala por la nariz, como si llenaras el cuerpo de aire limpio. Cuenta hasta 4. Sostén el aire, como si te abrazaras. Exhala lento, por la boca. Como si soltaras un grito que no se puede oír. Eso, que parece una tontería. Es una herramienta brutal para no explotar, para no herirte más, para que no te tragues la culpa después. Porque la respiración calma el cuerpo, y cuando calmas el cuerpo, puedes pensar con claridad. Si no lo haces, te vas a seguir peleando con todos. Con tu pareja. Con tus hijos. Contigo misma. Vas a seguir sintiéndote mala mujer, mala madre, mala todo. Y no es que seas mala. Es que estás agotada. Es que estás en automático. Es que nadie te enseñó cómo detener esa bola de nieve antes de que te pase por encima. Respirar no te va a cambiar la vida de la noche a la mañana. Pero va a evitar que te rompas todos los días un poquito. Es una pausa. Una tregua. Una manera de decirte a ti misma. Aquí estoy. No me voy a dejar perder otra vez. ¿Y si este contenido te está moviendo cosas? Si sientes que te está hablando a ti. Entonces suscríbete ahora mismo al canal y únete a mi workshop, Volver a ti. Porque allá no solo hablamos de respirar. Hablamos de volver a sentir, a gozar y a encenderte. De sanar sin tanto filtro, sin tanta teoría, sin tanto maquillaje. Te enseño, paso a paso, cómo dejar de vivir desde la rabia o el cansancio. Y empezar a vivir desde ti. Comenta, estoy lista, y te paso el acceso directo. No estás sola. Solo estás desconectada. Y aquí estoy para ayudarte a volver. A veces no es lo que te dijeron. Es como lo interpretaste. Una palabra, una frase suelta, un tonito. Y te la llevaste a casa como si fuera una etiqueta. Como si definiera quién eres. Y lo peor. Eso que te dijeron una vez. Tú misma te lo repites 1000 veces más. ¿Cómo te contaminas sin darte cuenta? ¿Te ha pasado? Alguien te dice algo hiriente o medio pasivo-agresivo. Nada brutal. Nada que amerite drama. Pero tú te quedas pegada. La frase se te mete en la cabeza. Le das vueltas. La revives. Imaginas lo que debiste haber dicho. O te preguntas si tienen razón. Y se va colando esa idea en tu autoestima, como si fuera verdad. Una crítica. Una burla. Un juicio. Y ya estás tú creyendo que no vales lo suficiente. Hábito número 2. Observa sin absorber. ¿Alguna vez te has tragado una frase sin masticarla, y se te quedó ahí, pegada en el pecho como si fuera veneno? Alguien dijo. Estás muy sensible. Siempre haces drama. Ojalá fueras más como tu hermana. Y aunque lo dijeron al pasar, tú lo sentiste como una maldita sentencia. Porque nadie te enseñó a filtrar palabras. Pero sí aprendiste a cargar culpas que no te pertenecen. Te voy a decir algo que a mí me cambió la vida. No todo lo que escuchas te lo tienes que creer. Ni todo lo que alguien dice merece que lo cargues dentro. Cuando tú dejas pasar un comentario sin filtro. Es como si abrieras la puerta de tu casa y dejaras que alguien entre con los pies llenos de barro. Y se siente así, sucio por dentro. Confuso, triste y dañado. Te cuento algo, una mujer de mi comunidad me contó. Mi pareja me dijo, tú exageras todo, por eso nadie te toma en serio. Y aunque me lo dijo en una pelea. Esa frase se me quedó. Ahora me callo cosas porque me da miedo verme dramática. ¿Ves? No fue la frase. Fue lo que ella construyó a partir de esa frase. Fue como se la repitió. No todo lo que te dicen te define. Pero si tú no lo cuestionas, tu mente lo toma como ley. Y tú no eres lo que una pareja herida dijo en una discusión. Ni lo que tu mamá frustrada escupió cuando estaba cansada. Ni lo que te gritó esa jefa insegura que nunca pudo verte. Tú eres lo que decides creer de ti. Y si no limpias tu espacio mental, vivirás repitiendo un guión que no escribiste. La mayoría de las veces, el dolor no viene de lo que nos dicen, sino de lo que nosotros interpretamos. De lo que pensamos sobre eso.
y de cómo lo dejamos alojarse dentro. Tú puedes ver una frase como un misil. O como una piedra que simplemente rebota y cae al suelo. La diferencia no es lo que te dicen. Es cuánto poder les das para que eso se te quede. ¿Qué puedes hacer? Empieza a practicar esto. Cada vez que algo te duela, hazte esta pregunta. ¿Esto es una verdad absoluta o es solo una opinión mal lanzada? Y después, visualízalo como si fuera un objeto. Una caja que te están lanzando. Tú decides si la agarras, o si la dejas pasar. Realiza este ejercicio práctico. Escribe la frase que te dolió. Debajo escribe, ¿esto dice algo real sobre mí? Y luego, ¿qué me diría alguien que me ama de verdad sobre esto? Eso te ayuda a poner perspectiva. A filtrar y a limpiar tu espacio mental. Si no lo haces, vas por la vida cargando basura emocional que no es tuya. Te llenas de voces que te minimizan. Y terminas creyendo que vales menos. Solo porque no aprendiste a decir, esto no me lo quedo. Tú tienes derecho a proteger tu paz mental. A escuchar sin absorber. A dejar de tomarte todo como una sentencia. No eres un basurero emocional. No estás aquí para cargar lo que los demás no saben gestionar. Tú no estás aquí para absorber veneno ajeno. Estás aquí para sanar, limpiar y reconstruir tu verdad. Y esa verdad dice que no eres lo que te dijeron cuando estaban dolidos. Ni lo que pensaron de ti cuando no te entendían. Eres la mujer que elige que se queda y que suelta. La que decide quién entra y quién no en su mente. La que ya no traga mierda emocional como si fuera amor. Y si todo esto te está haciendo decir, wow, eso me pasa a mí. Entonces suscríbete ya al canal y únete al workshop, Volver a ti. Porque allá vas a aprender a identificar esas frases que te marcaron. Esas heridas que no se ven. Y vas a soltar el peso que no es tuyo. Comenta, estoy lista para vaciarme y te paso el acceso directo. Deja de repetir mentiras como si fueran verdad. Empieza a hablarte como quien ya se cansó de vivir cargando. Tú no viniste a este mundo a tragarte todo lo que te dicen. Viniste a recordarte quién eres, con tu voz, con tu fuerza y con tu luz. Hábito número 3. No entres en peleas inútiles. Hay discusiones que no nacen de una diferencia real. Nacen porque el ego del otro se sintió tocado. Y a ti te arrastran al lodo para ver si te ensucias igual. Te dicen. Ah, ¿entonces tú eres mejor que yo? Siempre crees que tienes la razón. Te estás poniendo muy intensa. Y pum, ahí vas tú, queriendo explicarte, justificándote, perdiendo tu brillo en un intento de ser comprendida por quien no quiere comprenderte. Escucha esto, una mujer de mi comunidad me escribió. Kat, cada vez que digo lo que siento, mi pareja me dice que exagero. Entonces me callo, pero por dentro me ardo. Hasta que un día exploté y terminé llorando como una loca. ¿Y sabes qué es lo peor? Que me siento culpable, por sentir. Yo le respondí esto y hoy te lo digo a ti. No es tu responsabilidad convencer a nadie de tu sentir. Tu emoción es válida, aunque el otro no la entienda. Y si cada conversación te deja drenada, no es diálogo, es un campo minado. Pero esto es lo que nadie te dice. No todo silencio es cobardía. A veces elegir no responder es un acto de amor propio. No te equivoques. Callarte ante el maltrato no es amor. Pero guardar silencio ante la necedad, eso es poder. Cuando eliges no entrar en el juego de la manipulación, de la culpa y del ego. Estás protegiendo tu energía más sagrada. Tu centro. Esta la práctica que te va a cambiar la vida. Cuando estés frente a una provocación, haz esto. Hazte 2 preguntas. ¿Esta discusión va a dejarme mejor de lo que entré, o vale mi paz esta explicación? Si la respuesta es no. Respira. Cierra la boca. Y retírate con la cabeza alta. No para ganar, sino para no perderte en lo que no te construye. Tú no viniste al mundo a demostrarle tu valor a nadie. Viniste a vivir en verdad contigo misma. Y cuando eso te quede claro, te vas a volver inalcanzable para cualquier batalla que no sea digna de ti. Si esto te dolió, es porque estás lista. No estás aquí por casualidad. Estás porque hay una parte de ti que ya no quiere seguir callando lo que arde. Antes de comenzar con el hábito número 4, suscríbete al canal y si quieres dejar de pelear contra el viento y reencontrarte contigo misma, únete a mi workshop, Vuelve a ti.
Porque allá no peleamos con el mundo. Allá aprendemos a defendernos desde la calma, no desde la herida. Comenta, no gasto mi paz en guerras vacías. Y te paso el acceso directo. ¿Cuántas veces has dicho, sí, con la boca mientras por dentro gritabas, no puedo más? ¿Cuántas veces te quedaste, solo porque sabías que si te ibas, te iban a llamar egoísta? Nos educaron para complacer, no para protegernos. Para ser la hija buena, la pareja que entiende, la amiga disponible, la mujer fuerte que carga con todo. Menos con ella misma. Y por eso hoy estás cansada. No de la vida. Sino de vivir para todo el mundo menos para ti. Poner límites no es ser grosera. Poner límites no es abandonar. Poner límites es un acto de amor propio. Pero claro, como no va a doler si toda la vida te dijeron. ¿Y tú vas a decir que no? Tú antes no eras así. Qué mala eres, cambiaste. ¿Qué te cuesta, si siempre lo has hecho? Y ahí, te atraparon en una trampa emocional. Porque si dices que sí, te desgastas. Pero si dices que no, te culpas. Y ojo, que aquí va el truco mental. No es que no sepas poner límites. Es que cada vez que lo intentas, se activa el miedo de no ser querida. Una de mis seguidoras me dijo: Kat, me cuesta decirle que no a mi mamá. Siempre la ayudo con todo, pero estoy agotada, y si no lo hago, me siento mala hija. Y yo le respondí: ¿y tú crees que tu mamá quiere una hija disponible o una hija feliz? Porque ser hija no significa anularse. Ser hija no significa sacrificar tu paz por costumbre. Los roles no pueden valer más que tu salud mental. Cuando vayas a poner un límite y te invada la culpa, repítete esto. Poner límites no me hace mala. Me hace viva. Decir que no a lo que me drena es decirle sí a lo que me nutre. No estoy fallándole a nadie. Me estoy siendo leal a mí. Los límites no matan relaciones. Lo que mata las relaciones es el resentimiento de tragarte todo en silencio. Haz esta lista en tu diario. ¿A qué cosas les digo si por obligación? ¿Qué partes de mí se apagan cuando lo hago? ¿Cuál sería un límite pequeño que puedo ensayar hoy? No responder de inmediato, tomarme un espacio, pedir ayuda. Y luego de escribirlo, cierra con esta afirmación en voz alta. No me siento culpable por cuidar mi energía. Me siento responsable de sostenerla. Hábito 4. Cambia el pensamiento, no el problema. La mayoría de las veces no te estás hundiendo por lo que pasó. Te estás hundiendo por lo que te contaste que significaba. Y esa historia, la escribiste tú. Sin darte cuenta. No fue la crítica la que te rompió. Fue la historia que te contaste después. No fue la frase fría la que te dolió. Fue la idea que tu mente repitió en bucle como si fuera cierta. Frases como: eso quiere decir que no valgo nada. Ya nadie me quiere. Estoy fracasando otra vez. Y así, te vuelves rehén de tu propio diálogo interno. Porque no es la realidad lo que te destruye. Es la versión distorsionada que tu mente editó cuando estabas herida. Imagina esto: alguien que quieres no te contesta un mensaje. Pasan horas. Y la cabeza empieza con la novela. Me está evitando. Seguro está molesto. Ya no le importo. Siempre me hacen lo mismo. Y en cuestión de minutos, tú sola armaste una película completa. Sin pruebas. Sin hechos. Solo con miedo y heridas viejas. Y aquí viene el golpe. Esa película no es real. Pero tu cuerpo sí se la cree. Porque el pensamiento genera emoción. Y la emoción, te cambia el día completo. Una chica del grupo me dijo: Kat, me escribió una amiga súper cortante. Me sentí rechazada. Toda la tarde estuve mal, como si hubiera hecho algo. ¿Y sabes qué era? La amiga tenía migraña. Ni se dio cuenta cómo escribió. Pero ya era tarde. Su mente ya había armado el drama completo. Su cuerpo ya estaba drenado. Su energía ya estaba caída. Tienes que aprender a reescribir lo que te dices. No puedes cambiar lo que pasa. Pero sí puedes cambiar el lugar donde lo guardas dentro de ti. Aquí va una práctica poderosísima. Cada vez que algo te afecte, haz esto. Escribe exactamente lo que pasó, solo el hecho. Escribe qué pensaste inmediatamente después, el juicio.
Luego escribe 3 versiones alternativas. Una más neutral. Una más amable. Y una más estratégica. Un ejemplo. El hecho seria, mi amiga me respondió con monosílabos. El juicio seria, ya no me quiere. Piensa en el neutral así, quizá está ocupada. La versión amable, puede que esté pasando un mal día. Y la versión estratégica, le voy a escribir más tarde, con cariño, a ver si necesita algo. Y, boom. De pronto, donde antes había caos, ahora hay claridad. Porque pensar diferente no cambia el pasado. Pero sí te cambia a ti. No controlo lo que el mundo me lanza. Pero sí el significado que yo le doy. Y ahí está tu verdadero poder. El de no dejar que una frase te defina. El de no permitir que una mirada fría decida tu autoestima. Si esto te removió, es porque ya estás harta de cargar con pensamientos prestados. De andar viviendo al ritmo de lo que otros hacen o dejan de hacer. Y si de verdad quieres entrenar tu mente para que no se vuelva tu enemiga, tienes que hacer algo diferente. Hábito 5. Deja de esperar que los demás actúen como tú actuarías. Una de las formas más dolorosas de autosabotaje es esta. Esperar que los demás tengan el mismo corazón que tú. Y cuando no lo tienen, tú te rompes. Te culpas. Te quedas preguntándote qué hiciste mal. Pero no es culpa tuya. Lo que duele no es la actitud del otro. Lo que duele es la expectativa que tú construiste. Tú lo das todo. Eres leal. Estás pendiente. Sostienes. Escuchas. Respondes y apoyas. Y en el fondo, aunque digas que no, esperas que te lo devuelvan igual. No por interés, sino porque así es como tú amas. Pero muchas veces, no vuelve. Y no sabes cómo manejar esa decepción que te traga por dentro. ¿Por qué te preguntas? ¿Por qué no se acuerdan de mí como yo de ellos? ¿Por qué no me cuidan como yo los cuido? ¿Por qué yo sí doy el 100 y ellos ni el 10? Y entonces, llega esa frase silenciosa que te hiere más que cualquier insulto. Capaz, soy yo la intensa. Capaz, soy yo la que está de más. No, reina. No, eres tú. Lo que pasa es que estás esperando madurez emocional de personas que aún viven dormidas. Estás queriendo recibir lealtad de gente que no sabe ni lo que siente. Estás esperando que alguien con heridas abiertas te devuelva lo que tú entregas con amor. Y eso es como querer que una planta seca te dé frutos. No porque la planta sea mala, sino porque simplemente no puede. Un ejemplo real. Una chica de mi comunidad un día en una clase me dijo: Kat, yo siempre estoy ahí para mi hermana. Le cubro con sus hijos, la escucho, la defiendo. Pero cuando fui yo quien necesitaba hablar, me dejó en visto. Y terminó la frase diciendo: quizás estoy pidiendo mucho. Y yo le respondí: no, amor. No estás pidiendo mucho. Estás pidiendo desde tu nivel de conciencia. A alguien que aún no ha llegado allí. Aquí es donde entra el giro. No vivas esperando que el otro actúe como tú. Vive actuando desde lo que tú eres. Tú no das amor para que te lo devuelvan. Tú das amor porque eso es lo que te representa. Y eso no es debilidad. Eso es identidad. Pero eso sí, pon límites. Porque seguir dando sin reciprocidad no es bondad, es autoabandono. Recuerda esto. Tú no haces el bien para controlar a nadie. Lo haces para no perderte a ti misma. Y si en el camino toca reducir la entrega, alejarte o cerrar ciclos, que así sea. Cuando alguien te decepcione, haz esto. Escribe lo que esperabas recibir. Luego escribe al lado: esto era mi expectativa, no una obligación de la otra persona. Esto te devuelve el poder. Esto te libera de culpas. Esto te recuerda que nadie más tiene el deber de actuar como tú. Amor, si este hábito te pegó, es porque ya estás cansada de amar con fuerza y recibir tibieza. Y quiero decirte algo. No estás rota, no eres demasiado, no te estás inventando nada. Solo estás viviendo desde un corazón despierto. En un mundo que aún va a media máquina. Pero tú no estás sola. Ya es hora de soltar la necesidad de ser entendida. Y empezar a sostenerte tú. Hábito 6. Domina tu cuerpo para no volverte esclava de tu mente.
¿Sabías que antes de que te des cuenta de lo que sientes, tu cuerpo ya lo gritó todo? La rabia sube por la nuca. La tristeza aprieta el pecho. La ansiedad se esconde en el estómago. El miedo, ese se disfraza de tensión muscular. Tu cuerpo sabe antes que tú. Y si no lo escuchas, te lleva por delante. Hay mujeres que respiran apuradas sin darse cuenta. Que caminan con los hombros tensos todo el día. Que duermen con los dientes apretados. Que tienen la mandíbula dura aunque estén en silencio. Y luego se preguntan por qué viven irritadas, apagadas y drenadas. Amor, tu cuerpo no está mal. Tu cuerpo está pidiendo auxilio. Porque la mente, solita, no puede calmarse. La mente escucha primero al cuerpo. El otro día una seguidora me dijo algo que se me quedó grabado. Kat, yo no entiendo por qué me molesto tan rápido. Juro que quiero reaccionar bien, pero cuando siento, ya grité. Y le pregunté. ¿Cómo está tu respiración en ese momento? Cortita, como si no me alcanzara el aire. ¿Y tu cuerpo? Duro, como si fuera a explotar. ¿Te das cuenta? La emoción llega primero al cuerpo, y si no la frenas ahí, se te sale por la boca. Aquí va una verdad que no te enseñaron. Si no lideras tu cuerpo te gobierna. Y si él te gobierna, vas a vivir reaccionando. No decidiendo. No eligiendo. Reaccionando. Vas a pelear sin querer. A explotar por cansancio. A decir cosas que no piensas. A encerrarte cuando más necesitas compañía. Porque una mujer desconectada de su cuerpo es como un carro sin volante. Puede tener fuerza, belleza, potencia. Pero si no sabe manejarla, se estrella. Entonces, ¿cómo cambiamos esto? No con teoría. Con práctica. Cada vez que sientas que el mundo te está empujando a gritar, a correr, a huir y a atacar. Haz esto. Inhala lento por 4 segundos. Suelta el aire como si soplaras una vela sin apagarla. Suelta los hombros. Literal. Afloja la mandíbula. Di en voz bajita, aquí adentro, mando yo. Este simple gesto, repetido, le enseña a tu cuerpo que no estás en peligro. Y cuando tu cuerpo entiende eso, tu mente puede pensar mejor, decidir mejor y amar mejor. Grábate esto, mi cuerpo ya no es mi enemigo. Es mi brújula. Y si lo escucho, me salva de mí. Prueba esto hoy mismo. Cuando vayas en el transporte, cuando cocines, cuando trabajes. Pausa. Respira lento. Observa en qué parte del cuerpo sientes más tensión. Y afloja, aunque sea un poquito. Hazlo 3 veces al día por 7 días. Y verás cómo cambia tu energía sin que cambie el mundo afuera. ¿Te imaginas vivir en un cuerpo que no te drene? Que no te grite desde el dolor, sino que te guíe desde la calma. En mi workshop, Vuelve a ti, vamos a trabajar eso. Cómo salir de la reacción automática. Cómo recuperar tu centro corporal. Cómo calmar tu ansiedad sin recetas mágicas, solo con tu propia conciencia. Si quieres esa calma visceral, comenta, merezco paz por dentro. Y te paso el acceso directo al grupo. Porque tu cuerpo no está roto. Solo necesita que tú vuelvas a casa. Hábito 7. Aléjate de lo que te desequilibra, aunque te duela. ¿Alguna vez entraste a un lugar con buena cara? Y saliste con el corazón recogido, con las ganas bajitas, con una voz interna diciendo: ¿aquí no me siento yo? No es que estés loca. Es que tu energía está intentando hablarte, y tú no le estás haciendo caso. Nos enseñaron a aguantar. A quedarnos calladas. A ser comprensivas, fuertes, maduras. A dar segundas, terceras, décimas oportunidades. Y ahí vamos nosotras. Sonriendo en reuniones que nos duelen. Dando amor donde solo nos usan. Permaneciendo en vínculos donde ya no habitamos, solo sobrevivimos. Pero hay una verdad que nadie dice. Resistir todo el tiempo no es fuerza. Es abandono propio. Una chica del grupo me escribió esto, quizás te sientas identificada. Kat, yo antes era una mujer alegre. Me reía sola, bailaba en la cocina, hacía chistes. Pero desde hace un tiempo, siento que estoy apagada. Y lo peor es que sigo en los mismos lugares, con las mismas personas.
Aunque sé que me están haciendo daño. Y yo le respondí con algo que te digo a ti también. No se trata de si ellos cambiaron o no. Se trata de si tú vas a seguir dejándote apagar. Porque sí, puedes seguir siendo buena. Pero no tienes por qué estar disponible para todo. Memorízate esto. Cada vez que eliges quedarte en un lugar que ya te desgasta, le estás diciendo a tu alma que no merece paz. Haz esto hoy. Detecta un espacio, una conversación, una persona que cada vez que aparece, te deja emocionalmente más bajita. Y ponle un límite amoroso pero firme. Apártate un día. No respondas de inmediato. Habla desde la calma. Elige no justificarte. Y observa qué pasa contigo. ¿Te sientes más liviana? ¿Respiras mejor? ¿Duermes más tranquila? Esa es tu señal. Tu alma no miente. Y tu cuerpo tampoco. Aléjate no como castigo. Aléjate como acto de amor. No para demostrar que eres fuerte, sino para recordarte que ya no tienes que aguantar lo que te parte por dentro. No lo llames egoísmo. Llámalo reconstrucción. Entonces, no es el mundo el que te está gritando que no vales. No es esa persona la que te está diciendo que no eres suficiente. Eres tú, creyéndotelo. Y eso, amor, no se cambia con una frase bonita. Se cambia con decisión, con conciencia, con práctica. Es como reescribir la historia cada vez que tu mente quiera contarte el mismo drama de siempre. Porque si cada vez que te miras al espejo solo ves defectos. Si cada vez que alguien te rechaza, sientes que algo está mal contigo. Entonces, mi amor, no es la vida la que está siendo cruel. Es tu mente la que está sin defensas. Y ahí es donde empieza la verdadera revolución. No afuera. Adentro. Hoy puedes decidir dejar de ser la espectadora pasiva de tu diálogo interno. Y convertirte en la autora de lo que quieres creer de ti. Si este vídeo te está removiendo cosas, suscríbete ahora, porque vamos a seguir bajando al hueso. Esto no es contenido motivacional, esto es contenido que despierta. Y si quieres ir más profundo y trabajar esto en tu cuerpo, en tu historia y en tu energía, te espero en mi workshop Volver a ti. No es un curso. Es una experiencia para sanar desde lo real, con todo lo que eres. Comenta, estoy lista, y te paso el acceso directo. Aquí no venimos a inspirar. Aquí venimos a transformar.